Buenas tardes. Somos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos haciendo un documental sobre el Poder Judicial. ¿No pueden tomar todavía? Ahorita no pueden ingresar, grabando no. O sea, no podemos ingresar a ninguna parte del edificio. Grabando no, sin autorización. No. Aquí sí podemos o no. Era una república simulada la que existía, porque tenían cooptados a todos los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Entonces, hacen falta las reformas, hace falta transformar. Para ver la trascendencia de los cambios, nada más tiene que ver las reacciones, ¿no? Ajá. Yo no había visto desde el 2018 a la fecha una reacción tan dura, tan fuerte de todos los poderes fácticos e inclusive de intereses internacionales institucionales. El Poder Judicial de la Federación ha sostenido una especie de batalla en la narrativa con el proyecto de la Cuarta Transformación, porque el proyecto de la Cuarta Transformación incluye, entre programas sociales y otras cosas, también reformar al Poder Judicial. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum han hablado mucho sobre esto, pero la cuestión es que una de las cosas que el Poder Judicial sostiene es que no tiene sentido que se reforme. ¿Por qué? Porque pues ellos sostienen que sí responden a los intereses populares para los cuales fue creado, que es justamente el brindar justicia pronta, expedita y pues principalmente pues ser popular. Hoy vamos a intentar ingresar a un edificio del Poder Judicial de la Federación donde justamente, no sé si checaron, pero eso es lo sui generis de la situación. El Poder Judicial diciendo que responde al pueblo, que no hay necesidad de reformarlo, y justamente nos topamos con una manifestación de personas afuera y no les permiten ingresar. Bueno, vamos a ver si a nosotros nos dejan ingresar, ¿verdad? Entonces no podemos entrar, ¿verdad? No. Por lo pronto no. Bueno. Pues el sistema no funciona. Tenemos una crisis de impunidad y de injusticia de los dos lados. Y además, pues el propio Poder Judicial Federal, en diagnósticos internos, revela que está enfermo de nepotismo y también de corrupción. Yo creo que en términos generales una de las demandas más sentidas de la gente es la justicia. La gente está ávida de sentir que hay justicia. Y bueno, la justicia se puede obtener de diversas maneras, pero en muy particular el tema del Poder Judicial, de los poderes judiciales, era un tema pendiente porque estaban totalmente aislados del alcance de la población, estaban totalmente cooptados por los poderes fácticos. Pues te das cuenta de los vicios que estaban totalmente enquistados en el sistema judicial, desde el diseño de cómo se elegían a las personas que impartían justicia en los estados, en la federación y en las diversas materias, como a mí me tocó mucho en la materia electoral. Inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción, eso es poco serio. Muy poco serio. Desde la antigüedad y con el desarrollo de las civilizaciones, la impartición de justicia se ha presentado como un imperativo necesario para cualquier sociedad en todo momento de la historia. Tal situación no pasa ajena en las tierras americanas y más concretamente en aquello que hoy conocemos como México.
Dada la situación de colonización que se vivió en los territorios mexicanos, la creación de un sistema de justicia propio surge como una simbiosis entre la tradición heredada desde Europa y las necesidades específicas de la población que habitaba lo que en aquel entonces era la llamada Nueva España. La Guerra de Independencia fue el terreno idóneo para que se planteara por primera vez un sistema de justicia propio. Dicha propuesta fue impulsada por el general José María Morelos y Pavón, con la instauración del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, en el territorio de lo que hoy en día conocemos como área de Rosales, Michoacán. La importancia que le brindó Morelos a la naciente propuesta de impartición de justicia fue tal que dentro del ideario de Morelos, plasmado en los llamados sentimientos de la nación, la justicia se convierte en una reivindicación sumamente importante en su célebre frase: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Con el fin de la guerra e instaurada de manera fáctica la independencia de México, la naciente nación mexicana tuvo la necesidad de dotarse de un sistema de impartición de justicia basado en los principios liberales, quedando establecida en la Constitución de 1824 la separación del Estado en 3 poderes constituyentes, siendo la Suprema Corte de Justicia la encargada de encabezar el Poder Judicial. Los abogados, estos traficantes de influencia, corruptos, impedían cualquier ley en contra del influyentismo, en contra de la corrupción. Bueno, no nos dejaron entrar. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? ¿Ya tienen rato? ¿Desde la mañana? Dándole vueltas al Poder Judicial. A ver, Jaime, ¿hace cuánto estudiaste Derecho? Yo soy egresado del 2015, entré el 2010, egresé el 2015. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. ¿Cuánto tienes litigando? Aproximadamente yo 5 años en el ejercicio. Excesos en tema de gastos, violación a la Constitución en términos de que la Constitución hoy dice, nos guste o no a los miembros del Poder Judicial, que nadie puede ganar más que el presidente. Y hay una cúpula todavía de magistrados, de jueces, que ganan más que el presidente de la República, que la presidenta de la República en este caso. Excesos en los gastos, ellos se establecían una serie de prestaciones que están por encima de la ley y además por encima de prohibiciones constitucionales, como que no puede haber haberes de retiro específicos para funcionarios públicos, que también los tenían, y guardados en fideicomisos, con una especie de sistema para evadir el cumplimiento de la ley, que la ley dice que cada presupuesto se tiene que cumplir y ejecutar cada año. Entonces ellos los pasaban a fideicomisos para poder pasar estos ejercicios fiscales. ¿Y qué tal? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la reforma? Ahí sí, ya no te podría dar un comentario, me lo reservo bastante. Ya, está bien. Bastante. Bueno, pues sí, muchas gracias. permiso, Entonces no podemos entrar, ¿verdad? No. Por lo pronto no. Bueno. En el último informe que el propio Poder Judicial Federal presenta, a partir de un documento de la ministra Norma Piña, pues refleja que cerca del 40% de los jueces y magistrados del país en activo tienen familiares dentro de la estructura del Poder Judicial Federal. Un lugar bastante curioso porque uno va buscando pues la cuestión de la justicia y al parecer la mayoría de las veces es difícil encontrarla, ¿no? ¿En qué aspecto? El servicio, atención al cliente es muy deficiente. Muy deficiente, no me voy a meter tanto en cuestiones muy técnicas, pero desde que llegas sí es maltrato de actuarios, de servidores. No nos dejaron ni pasar. Además, es un poder opaco, es un poder oscuro, es un poder que está lejano al pueblo y es un poder costosísimo. Eso también lo revisamos en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación. Estamos también revisando el comportamiento de otros poderes, respetando la autonomía de la Fiscalía, para que las denuncias no vayan al congelador, que se les dé curso y también, con todo respeto, dándole seguimiento al comportamiento de jueces del Poder Judicial, para que no se libere a personas
que está demostrado cometen ilícitos. Que se acabe la impunidad también. Me voy a Michoacán. Fue detenido en el municipio de Zacapu Jesús Rivera, a quien le apodan el Gordo Chuy o la Hamburguesa. Autoridades federales señalan a este hombre como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. También en Michoacán, ayer un juez federal determinó no vincular a proceso a Jesús N., alias el Gordo Chuy. El juez ordenó su liberación inmediata al considerar que no existían elementos suficientes y hubo una mala integración del caso. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal calificó de negligente al Poder Judicial por la liberación de este tipo, a quien se le vincula con drogas y delincuencia organizada. Fuerzas federales y estatales capturaron en Guandacareo a La Güera, presunta operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez federal en Morelia ordenó la liberación de Leslie N., alias La Güera. El juez desechó vincularla a proceso debido a que la Fiscalía General de la República no aportó las pruebas suficientes en su contra. Silvano Aureoles, exgobernador perredista de Michoacán, está en la mira de la Fiscalía General de la República. El viernes por la tarde, una juez federal ordenó su detención y la de 4 de sus excolaboradores por los delitos de peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa. Aureoles permanece prófugo. Fue un secretario en funciones de juez del juzgado 11º de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, quien ordenó no llevar a cabo la captura del exmandatario. Ahorita venimos a otro, miren, ahí está con su manta, orgullosos, diciendo que por México y en defensa de tus derechos, la carrera judicial. Es que bueno, vamos a ver si aquí son más amables y nos dejan pasar. La Constitución de 1917 consagró como derechos muchas de las problemáticas que afectaban al trabajador y al campesino, permitiendo el derecho a la organización sindical o comunal, la huelga y a la elección de su forma de gobierno como una decisión histórica que podía ser alterada según el designio de las mayorías. Con instauración de un régimen de partido único en la segunda mitad del siglo XX, la justicia mexicana jugó principalmente un papel legitimador de muchas decisiones controversiales tomadas por el Estado mexicano en aquellos años. ¿Qué opinas tú de la reforma al Poder Judicial? ¿A favor o en contra? Yo a favor. ¿Por qué? Primeramente, creo que es una cuestión de democratizar a lo que es el poder, el derecho. Esta parte de democratizar el derecho no va en cuestión de votar por él, ¿no? No vamos a esta cuestión de migrar la democracia como tal, como un ejercicio de popularidad, de que vamos a votar por más guapo o más interesante esta parte, ¿no? Sino una democratización de que va directo a que el pueblo elija, pues, quiénes van a ejercer justicia. Hay corrupción en el Poder Judicial. Y una prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial es este caso. Yo tengo el dato, no del 90%, del 80% de los presos, de los reclusos del Fuero Federal que cuentan con amparos para no poder ser trasladados a otros penales. ¿Cómo se llegó a esto? Entonces sí hace falta la reforma. Entonces estamos haciendo un documental sobre este tema de la reforma al Poder Judicial y el tema del proceso, ¿no?, de aspirantes. Ya ves que informaron allá en la conferencia matutina que son cerca de 25,000 aspirantes los que se registraron, cerca de 3,000 por el Comité Evaluador del Poder Judicial, 9,000 más o menos por el Poder Ejecutivo y 12,000 por el Poder Legislativo. Entonces queríamos platicar contigo, que nos dieras como información, que nos explicaras qué hacen aquí en este edificio, ¿no?, y esas cosas. Ajá. A ver, ¿te puedo poner este? O sea, para que... Por favor. No quiere hablar. Ok. Está muy mal el sector, el Poder
Judicial. ¿Cómo estaba el Ejecutivo? Muchos años de predominio de un grupo que tenía tomado los poderes. Como estaba diseñado el proceso de designación, era que se iniciaba un proceso de auscultación, de verificar capacidades técnicas, y luego el presidente de la República hacía la propuesta para el Senado de la República y el Senado de la República designaba, generando una mayoría calificada. ¿Cuál era ese incentivo? Y lo vivimos quienes hemos participado de los poderes legislativos, que cuando estaban estos procesos de designación, tú veías desfilar a los candidatos, a las candidatas, por las oficinas de los coordinadores parlamentarios, por las oficinas de los dirigentes partidistas, por las oficinas de los prominentes líderes de las fracciones, de las posiciones políticas. Inclusive comparecían ante los propios grupos parlamentarios para pedir el apoyo de los legisladores, de las legisladoras, para que los permitieran llegar a esos espacios. ¿Ese qué incentivo tenía? Es que pues se hacían unas especies de arreglos entre los grupos parlamentarios, entre los designados, y tenía el apoyo quien tenía el mejor arreglo con los grupos parlamentarios, con los que definían las designaciones. Los movimientos estudiantiles, las luchas obreras y los movimientos guerrilleros dejaron ver el lado más indolente de un poder judicial amordazado y sujeto por un férreo autoritarismo. Con la decadencia del partido en el poder, también se dio un cisma dentro del Poder Judicial, que tuvo lugar el 1 de enero de 1995, con la disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del aquel entonces presidente Ernesto Zedillo. Dentro de las nuevas facultades adquiridas estaban las acciones de institucionalidad, las controversias constitucionales, el cumplimiento de las sentencias de amparo, etc. Estas nuevas facultades resultan controversiales si se toma en cuenta el convulso estado en el que se encontraba el Poder Judicial después del golpe asestado por Zedillo, quien sacudía el órgano judicial con la finalidad de mantener el control en un país que social y económicamente se encontraba atravesando por una profunda crisis. El fin del milenio para la justicia en México dejaba un poder judicial construido a modo por una clase política que se encontraba en decadencia y ante constantes señalamientos de injusticias y arbitrariedades cometidas. Por ejemplo, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, acontecidas en 1996 y 1997 respectivamente. La justicia en el modelo neoliberal parecía haberse convertido en una mercancía que únicamente aquellos que poseían podían comprar. No se mencionaba ni en la academia, ni en las universidades, mucho menos en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial, el tema de corrupción. No existía la corrupción. Bueno, tan es así que no era delito grave, pero lo más importante de todo es que el principal problema de México, la corrupción, no estaba en la agenda. Nos tenían bien manipulados. Y si te acordarás muy bien cómo se establecían ahí los acuerdos, que eran por cuotas. Se generaba una mayoría calificada entre el PRI, PAN y PRD y se ponían cuotas. A ver, nosotros juntamos la mayoría calificada, de cada paquete de designaciones nos va a tocar a ti 3, a ti 2 y a ti 1. Y así se arreglaban. Entonces realmente no era un proceso que viniera a reconocer la capacidad técnica, la solvencia moral, no, era simplemente una especie de cuotas y cuates, y que, a lo que llevaba es que cuando estas personas ejercían el cargo, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las decisiones difíciles, en las decisiones que hay que defender la Constitución de verdad, pues ¿a qué volteaba a ver el ministro o la ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues volteaba a ver
a las personas que lo pusieron ahí y se iban sobre la línea que les daban. Inclusive se está discutiendo el tema sobre la reforma al Poder Judicial. Lo planteó el Poder Legislativo. Yo soy partidario de que la reforma se lleve a cabo en el mismo Poder Judicial, que no sea a partir de una reforma constitucional en donde el Ejecutivo decida, como se hizo en gobiernos anteriores, el qué hacer en el Poder Judicial, sino que surja la renovación del Poder Judicial al interior de ese poder como un poder autónomo, como un poder independiente. ¿Qué pasó con el plan a esta primera iniciativa de reforma constitucional? No alcanzó a avanzar en el segundo Congreso de la Unión debido a la falta de mayoría en el Poder Legislativo. El expresidente López Obrador anunció que presentaría un plan B ante la Cámara de Diputados. En noviembre de 2022, ante el rechazo a su reforma constitucional electoral, López Obrador presentó el Plan B, un paquete de reformas a leyes secundarias con el objetivo de reducir costos y prevenir fraudes electorales. Este plan modificaba 6 leyes clave, como la Ley General de Instituciones Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, buscando ahorrar hasta 3.500 millones de pesos mediante recortes administrativos en el INE. Entre los cambios propuestos estaban la reducción de oficinas del INE y la salida de personal del Servicio Profesional Electoral. El 7 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó el plan, pero con modificaciones, y el 9 de diciembre, López Obrador indicó que se necesitaban ajustes. A pesar de controversias, el Senado aprobó finalmente el Plan B el 22 de febrero de 2023. Sin embargo, las reformas enfrentaron múltiples demandas de inconstitucionalidad, y el 8 de mayo de 2023, la Suprema Corte declaró la primera parte del Plan B anticonstitucional, lo que llevó al presidente a anunciar un nuevo Plan C. Como ciudadano, no acabamos de entender cuál es esa figura judicial y siempre nos queda de ver. Siempre es el miedo, el temor, el denunciar, es malo, el acudir a una testimonial, a un ofrecimiento de pruebas, ser perito, ser testigo, siempre da miedo. Venimos a otro edificio del Poder Judicial. No sé, este es como nuevo, ¿no? Vamos a que nos baten otra vez, vénganse. Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, pues eso es un acto de deshonestidad. El presidente López Obrador se da cuenta de esta situación y dice: vamos a cambiar absolutamente el incentivo para que quien llegue a esos cargos, cuando tenga una decisión difícil, cuando tenga una decisión que, decimos los abogados, esté en el margen de apreciación del juzgador, pues voltea a ver al pueblo, voltea a ver a la Constitución. La llegada de la llamada transición a la democracia trajo consigo una gran cantidad de nuevos personajes que saltaron al primer plano de la vida nacional. Uno de los que más destaca es sin duda el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. La historia de Obrador y el Poder Judicial no empezaría, como muchos creen, durante su periodo presidencial en 2018, sino que se remonta al año de 1996, donde al tratar de impugnar las elecciones estatales de Tabasco por serios señalamientos de prácticas fraudulentas de dicho proceso, se toparía con un muro judicial que haría caso omiso a los reclamos populares y sostendría, mediante la desestimación de los recursos legales, a un gobierno que a los ojos de una buena parte de la sociedad tabasqueña resultaba espurio. La utilización del Poder Judicial para la defensa de una minoría política y económica
sería uno de los constantes señalamientos por parte de López Obrador, quien en 2004 se vería envuelto en una fuerte controversia al ser sometido a un proceso de desafuero que a ojos de la población tenía una intención más política que la de buscar corregir una problemática en torno a una determinada violación de las leyes. Los señalamientos en contra del entonces jefe del gobierno del Distrito Federal estaban basados en la construcción ilegal de una calle que conectaba una importante vialidad con un hospital de una lujosa zona de la capital mexicana. El proceso de desafuero avanzó a una velocidad bastante considerable, durando solo 11 meses, desde la presentación el día 18 de mayo de 2004 hasta su votación en la Cámara de Diputados el 1 de abril de 2005. Finalmente, la decisión consistió en desaforar al entonces jefe de gobierno, quien únicamente vio frenadas las intenciones de sacarlo del futuro proceso electoral del año 2006 a través del respaldo popular y la denuncia pública de las irregularidades del proceso por diversas figuras públicas. El proceso electoral del 2006 fue sumamente turbulento y llegó a un gran punto de efervescencia social cuando el día 4 de julio del 2006 se anunciaba una tendencia que favorecía a Felipe Calderón como el ganador de la contienda electoral. AMLO y los grupos sociales que lo respaldaban salieron a denunciar una gran cantidad de irregularidades y una campaña gigantesca de apoyo gubernamental para Calderón, solicitando que se hiciera un conteo total de las boletas de la jornada electoral que permitiera dirimir todas las dudas que había en torno a la misma. La movilización popular, junto con una gran cantidad de recursos legales, fue el camino que siguió López Obrador para resolver dichas controversias. Sin embargo, la cerrazón judicial fue el único resultado que encontró, ya que sorprendentemente, a pesar de que se reconocieron irregularidades en la contienda, la misma no solo no fue impugnada, sino que las boletas fueron quemadas de manera acelerada para zanjar el asunto, dejando hasta el día de hoy más dudas que respuestas en torno al asunto. La mafia del poder eran concesiones que se daban a el PAN, para ser muy claros, cuando dominaba el PRI y empezaron a ponerse de acuerdo, una moneda de cambio fue irles entregando el Poder Judicial y todo lo relacionado con la impartición de justicia. Acuérdense que con Zedillo, el procurador, fue un panista, Lozano Gracia, y el abogado más famoso en todo ese tiempo, el maestro, el de más influencias, fue Diego Fernández de Ceballos. Entonces, el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los jueces, pasando por ministros, magistrados, pues estaba a disposición de las alianzas de la oligarquía. Abogados sin principios, sin ideales, sin amor al pueblo. ¿Alguna vez te ha tocado pagar algún soborno, algún actuario, en alguna diligencia? ¿Alguna vez te ha tocado dar, pues hasta para una torta o para el refresco a un secretario o una secretaria? Soborno como tal, no, porque sí se tendría que, pues, doy un dinero a cambio de un servicio, ¿no? Pero sí me ha tocado que, por ejemplo, ibas al actuario, pues el actuario de, bueno, ¿y a dónde me vas a invitar a comer? O es que yo las tardes no trabajo, o te hacen comentarios de como queriéndote sacar y pues tú estás ahí de, bueno, voy a tener que seguir viéndolo, voy a tener que seguir acudiendo con él, pues te prestas, ¿no? O sea, la cuestión de que, pues, va, te invito a comer. Un político famoso los proponía y en la Cámara de Senadores los aprobaban. Hasta abogados de estos traficantes de influencia tenían autoridades en el Poder Judicial, les debían los favores. ¿Cómo se explican ustedes de que no era delito grave la corrupción? Buenas tardes. Somos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos haciendo un documental sobre el Poder Judicial. No pueden tomar todavía. Ahorita no pueden ingresar, grabando no.
O sea, no podemos ingresar a ninguna parte del edificio. Grabando no sin autorización. Ajá. Aquí sí podemos o no. No. Es una reforma que intentaron llamar a los jueces, a los magistrados, a las juezas, a las magistradas y a todo el sistema que conlleva el Poder Judicial para acabar con vicios que eran muy evidentes, como el nepotismo, como pues la absoluto desapego a la ciudadanía, la falta de comunicación incluso a la gente de las decisiones que toman los jueces, los magistrados, las juezas, las magistradas. México es una federación, entonces en términos constitucionales hay un principio de libertad de configuración y eso implica que las entidades federativas pueden desarrollar sus propios sistemas bajo una serie de parámetros que están establecidos en el artículo 116 de la Constitución. Muchas veces el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o Superior de Justicia del Estado es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura. Eso existe a nivel federal con la ministra Norma Piña, quien es presidenta del Consejo y presidenta de la Suprema Corte, y en espejo, en cascada, eso se tiene que también modificar en las entidades federativas. Jueces, magistrados, que los ministros también sean gente íntegros, mujeres y hombres, que actúen con integridad. Es un proceso. Y luego están los poderes de los estados, que son gobiernos soberanos, también autónomos. Sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores, porque resulta, con todo respeto, que la mayoría de los presidentes de los poderes judiciales en los estados, el Tribunal Superior de Justicia del estado, depende del gobernador, casi en todos. Es una mala costumbre. Entonces no hay independencia. ¿Cuál es la importancia histórica? No habíamos tenido una reforma así de grande. Quienes tenemos tantos años en el contacto directo con el Poder Judicial, siempre sabíamos, siempre sentíamos que había un punto pendiente para que el ciudadano, nosotros, accediéramos a la justicia. El inicio de la guerra contra el narcotráfico representó uno de los momentos más oscuros del nuevo milenio en México, ya que abrió un conflicto donde las arbitrariedades y abusos superaron con creces al Estado mexicano. Casos emblemáticos de serias omisiones judiciales podemos encontrar en todas las latitudes del país durante esos tiempos. Por ejemplo, el de la activista Maricela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, después de una larga lucha por obtener justicia por el homicidio de su hija Rubí. Dicho caso desnudó a la justicia en México, demostrando que el drama humano de la época no estaba únicamente en el problema policíaco, sino que se enquistaba a través de una justicia que muchas veces estaba torcida a favor de oscuros intereses. El gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco se salvó del problema estructural de la justicia en México, ya que una vez más el Poder Judicial se plegaba a los intereses de los grupos en el poder. En este caso, en defensa de las llamadas reformas estructurales que impulsaban los grupos englobados en el Pacto por México. Dichos grupos reformaron la Ley de Amparo en el año 2013 para dejar sentado el hecho de que no había posibilidad de impugnar una reforma constitucional a través de la vía del amparo. La modificación a dicha ley no fue con el fin de impartir una mejor justicia a todos aquellos que la exigían, sino que al contrario, buscaba blindar los intereses de unas minorías frente a los fuertes reclamos sociales de aquellos que denunciaban la venta del patrimonio energético de la nación, la destrucción de la base magisterial, el pacto de silencio ante el desastre humanitario en México, entre otros señalamientos más. La llegada en 2018 de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia marcó el inicio a un proceso de reflexión en torno al problema que históricamente se venía arrastrando en el Poder Judicial. Poder que, como hemos podido ver, se ha visto en choque con los grupos sociales que abanderan la figura de López Obrador. Pues bueno, nos dimos a una ardua búsqueda. ¿Dónde están los edificios del Poder Judicial? Vimos con este, íbamos pasando, íbamos a otro, justamente. Y bueno, vamos a que nos corran otra vez, vénganse. Se limpie
el Poder Judicial, que los jueces actúen con apego a la ley, que no sean corruptos. Está demostrado, cometen ilícitos, que se acabe la impunidad también en lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Bueno, en Michoacán se van a votar dos elecciones, lo federal, que tiene que ver con ministros de la Suprema Corte, con magistrados del Tribunal Electoral, Sala Superior y Sala Regional, magistrados de circuito y jueces de distrito. Y en lo local serán magistrados penales civiles, se van a votar también por jueces que dependiendo del municipio pueden ser jueces civiles o menores, y penales y laborales, que son los que van a estar en la boleta y que suman ya un número importante, más, tanto en lo federal como en lo estatal, magistrados del Tribunal de Disciplina, que es un nuevo órgano jurisdiccional que no existía y que se va a elegir tanto en lo federal como en lo local. En Michoacán vamos a elegir 75 jueces y 37 magistrados. Magistrados civiles, magistrados penales y recordar que aparte son los ministros, los magistrados y los jueces federales que también vamos a estar eligiendo. Está cerrado, ¿no? Buenas tardes. Hola, oye, ¿ya está cerrado? ¿A qué hora cierran? 2:30 de la tarde. ¿Y es de lunes a viernes o también fines de semana puedo venir? Fines de semana no. Ok. Hay grandes talentos en los poderes judiciales de los estados, que por cierto, cientos de ellos están registrados, tanto secretarios como jueces en funciones, para poder competir por un cargo federal. Lo que pasa es que el sistema estaba roto, estaba dividido. Era muy complicado que alguien que viene de la justicia local pudiera llegar a la justicia federal. Sin embargo, ahora pues con esta participación a través de los comités y el método de elección directa de la ciudadanía, va a ser posible. Estamos en el terreno de lo inédito. Ese es el cambio, la cuarta transformación. Irónicamente, yo te puedo decir, tuve varios profesores en la facultad que cuando yo estudiaba, sí te decía que una solución al Poder Judicial, a la corrupción que se manejaba en ese tiempo, en este tiempo también, era esta parte de democratizar a los jueces, de la elección por voto, ¿no? Y ahora por cuestiones que entiendo estructurales, donde pues ellos tienen ya al familiar, al conocido, ahora sí se ponen en contra y dicen, no, bueno, no es la forma. Pues no nos dejaron entrar, que a las 2:30, que en México a las 2:30 en la Federación, a las 2:30 de la tarde la justicia se paraliza. Si desde que llegamos estamos limpiando y no terminamos, pues imagínense cómo está el Poder Judicial, que todavía no han empezado. Aleja a las cúpulas políticas y partidistas de este tipo de decisiones, porque ahora los jueces y magistrados le deberán su cargo al pueblo y no a un padrino o a una madrina política o político. Hola, buenas tardes. Para ingresar a los inmuebles se necesita un oficio de administración donde se informen que ustedes tienen que pasar al inmueble, de otra manera no pueden ingresar. Y es política del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, desde siempre. El 30 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia, pero su legado sigue marcando la agenda de su sucesora, Claudia Sheinbaum. En los primeros meses, el Congreso aprobó 16 reformas constitucionales, de las cuales el 70% formaron parte del Plan C de AMLO. Pendientes están 4 reformas y entre 40 y 50 leyes reglamentarias para 2025. El Plan C incluye reformas como atención médica universal, iniciativas ambientales, el fortalecimiento de Pemex y la CFE, la prohibición de vapeadores y fentanilo, y el mando militar en la Guardia Nacional. Además, destacan derechos sociales como apoyos a jóvenes, aumentos salariales y vivienda digna. En el ámbito judicial, se reformó el Poder Judicial y se amplió la lista de delitos con prisión preventiva. La agenda legislativa continuará impulsando los proyectos obradoristas. Nos están dando ese poder de decidir qué tipo de personas queremos. Si queremos que sean personas jóvenes, abiertas,
si queremos que sean personas conservadoras, si queremos que sean personas con una visión a futuro. ¿Qué tipo de personas queremos? El Estado de Michoacán tuvo la obligación, que fue el primer estado que adecuó su constitución y su norma local para la elección de sus jueces locales. Lo local lo hace el IEM en cuanto a elección, a la par el INE organizará la elección para lo federal y determinar algunas cosas para la elección local, por ejemplo, tipo de boleta, cuántas casillas se van a instalar, dónde se van a instalar, la capacitación a los que van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Es una votación, una forma de votar novedosa. Se trata de hacer un concurso abierto y que los mejores, pero también con un sentido social, lleguen a impartir justicia. En 2 días nos derrotó la burocracia del Poder Judicial. Eso es lo más increíble, ¿no? La debilidad del Estado de Derecho ha permitido que prevalezcan la impunidad y la desigualdad ante la ley. La reforma judicial busca asegurar que las leyes se apliquen de manera uniforme, sin distinción de poder económico, político o social. De esta forma, se apunta a reinstalar la confianza en las instituciones. Porque los poderes no formales eran los que mandaban, dominaban, eran los poderes reales, los que mandaban en el Poder Ejecutivo y los que mandaban en el Poder Judicial. La gente hoy no tiene ninguna sensación de que hay justicia o de que hay cercanía o de que algo le interesa el Poder Judicial de sus problemas cotidianos. La reforma debe ser integral e incluir mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas para erradicar la corrupción, la cual ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, y deberá modernizar los procesos para agilizar la resolución de casos y reducir la carga de trabajo en los juzgados. Uno de los mayores desafíos del sistema judicial mexicano es garantizar que todas las personas, independientemente de su condición económica o social, tengan acceso a la justicia. Esta reforma lo que hace es que haya independencia de los poderes fácticos, que haya independencia de las corrientes políticas. La ciudadanía tenemos un reto, tenemos que informarnos, tenemos que conocer, tenemos que estar al pendiente. Finalmente, una reforma judicial no solo debe enfocarse en cambios estructurales, sino también en la promoción de una cultura de la legalidad entre la ciudadanía. Esto implica educar a la población sobre sus derechos y responsabilidades. El cumplimiento de la ley es el cambio hacia un país más justo y próspero. La reforma judicial en México no solo es una necesidad, sino una oportunidad para transformar el país. No se dan cuenta que el pueblo ha asaltado, ha tomado por asalto, pues no el cielo, pero por lo menos sí, al Estado mexicano.